y amén. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Qué bueno es poder compartir con ustedes esta Santa Cena, ¿sí? Buenas tardes también a aquellos que están a través de la radio, de la 94.9 y del Facebook de la iglesia. Gracias, chicos. La verdad es que una Santa Cena más. Y siempre en la Santa Cena tratamos de explicar, ¿sí?, el símbolo de la Santa Cena. Y la verdad es que no sé si a veces llegamos a entender la plenitud del mismo. Porque en muchas ocasiones terminamos cayendo en algunas interpretaciones y no necesariamente estamos llegando a la profundidad del asunto. Por ejemplo, uno de los versículos que siempre solemos usar es el siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Amén. Y uno dirá, bueno, pero ¿y cómo es discernir el cuerpo del Señor? La palabra de Dios nos muestra que primeramente tenemos que entender el significado o buscar el significado de las palabras específicas. Eso es una de las cosas que me enseñaron en el Instituto Bíblico y que evidentemente mi esposa, que ella estudió para ser maestra, también usa, ¿sí? Ella usa muchísimo el diccionario bíblico, el diccionario. Y la verdad es que uno dice, ¿qué es discernir? ¿Qué significa indignamente? Bueno, sabemos lo que significa, ¿no? Una persona que es indigna, una persona que en realidad no es digno de hacer algo, que no se lo merece, ¿sí? Ahora, discernir el cuerpo, ¿qué tenemos que entender por ello? La palabra discernir significa entender, ¿sí?, con nuestro intelecto la diferencia entre una cosa u otra. ¿Amén? Entonces tenemos que entender, tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Entonces uno dice, pero ¿cómo que tengo que entender lo que es el cuerpo de Cristo? Es muy sencillo. En algún punto tenemos que ver que discernir el cuerpo del Señor podemos empezar a entenderlo a través de un pequeño esquema, ¿sí?, que tiene 3 puntos. ¿Quieren conocerlo? ¿Amén? ¿Sí? Ya. Para aquellos estudiosos que trajeron libretita y que están minuciosos para anotar, les dicto los tres puntos. El número 1 sería ser. El segundo, estar. Y el tercero, hacer. ¿Cuáles son? Ser, estar y hacer. ¿Amén? Y uno dirá, bueno, pero ¿y cómo es que esto que con ser, estar y hacer discernimos el cuerpo de Cristo? La palabra de Dios dice de que el Señor es la cabeza de la iglesia. Amén. Mire lo que dice Colosenses 1, 18. Y me gustaría que lo busquemos en la versión NBI. Dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Amén. Ahí vemos que tenemos que aprender a discernir qué es el cuerpo, el ser. Dígame, su cuerpo, ¿sí?, las distintas partes de su cuerpo. Uno podría decir, bueno, mi cuerpo está formado, pero evidentemente hay cosas que
usted tiene en su cuerpo y no son parte de su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, la ropa. ¿La ropa es parte de su cuerpo? No. Ahora, a usted también lo define la ropa. Uno podría decir, bueno, se viste de determinada manera. Es más, podría ser de las personas que se visten siempre de manera muy formal, otras que se visten de una manera muy sport, si lo quisiera decir. Es más, la ropa como que se parece a uno, ¿no? Aquellos que son muy alegres, toda con la camisa hawaiana, no lo sé, ¿sí? O aquellos que son muy deportistas, todos así con, qué sé yo, mangas cortas, pantalones cortos. Y vemos que incluso la ropa puede oler a uno mismo, ¿o no? Es más, hay veces que más con el tema de los adolescentes en algún punto, y las madres lo saben, que han luchado porque el muchacho duerme y anda todo el día con el mismo pantalón, ¿sí o no? ¿A cuántas madres le ha pasado? A mi mamá también le pasó. Y bueno, es que le agarramos cariño a una ropa y bueno, es parte del asunto y ya hasta la ropa huele a uno, ¿sí? Entonces, no en el mal sentido, ¿no? Por supuesto. O a veces sí. El punto es que la ropa está con uno, está en el cuerpo de uno, pero no es cuerpo. La palabra de Dios nos muestra que cuando el Señor resucitó, los discípulos corrieron a ver en la tumba, ¿sí? Cuando recibieron la noticia, corrieron a ver en la tumba y al entrar a ella encontraron, ¿qué cosa? Encontraron todo el sudario, todo el atavío con el que lo habían envuelto al cuerpo del Señor, dobladito, ahí acomodadito en un costado. ¿Saben por qué? Porque el Señor sí resucitó el cuerpo, pero la ropa no. Entonces es importante entender esto, porque en el cuerpo de Cristo muchas veces vamos a ver personas que son sumamente útiles, muy importantes, que tienen estilo, que marcan una diferencia, que nos hacen ver bien y todo lo demás, pero no necesariamente son cuerpo, probablemente sean ropa, algún accesorio, personas muy útiles. ¿Qué tan útil es un celular? Es útil. ¿Un reloj? Es útil. ¿Ahora es parte de su cuerpo? No. Entonces, tenemos que empezar a entender esto, porque básicamente se nos presenta una pregunta, y esa pregunta es, ¿cómo saber si somos parte del cuerpo de Cristo? Ya que vemos que en la iglesia podemos encontrar personas que son del cuerpo de Cristo y personas que adornan al cuerpo de Cristo, ¿cómo nos aseguramos de que somos cuerpo de Cristo? ¿Quieren saber? ¿Sí? Muy bien. Les voy a decir cómo. El mismo versículo que hemos leído lo dice. Dice que Él sea el primero en todo. Que Él sea la cabeza. Déjenme decirle, si usted es cuerpo del Cristo, ¿sí? Si usted es parte del cuerpo del Señor, usted hace caso a lo que dice el Señor. ¿Amén? Esta mano, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A esta cabeza? ¿Le va a hacer caso acaso esta mano a la cabeza suya? No. ¿A quién le hace caso esta mano? A mí, porque es parte de mi cuerpo. ¿La mano suya le va a hacer caso a mi mente, a mis pensamientos? No, le va a hacer caso solamente a la suya. Entonces, si usted piensa como Cristo, es parte de la iglesia. ¿Amén? Míralo el que tenés al lado y decirle, tenés que pensar como el Señor. Y de esa manera te aseguras de que sos parte de la iglesia, que sos parte del cuerpo del Señor. Que el día de mañana el Señor, cuando nos traiga de vuelta su resurrección, vamos a estar allí. ¿Amén? Porque pensamos como el Señor, porque Él es nuestra cabeza. Y eso resumiría el hecho de ser. Porque la misma palabra de Dios lo dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? No van a andar.
¿Por qué? Porque si no están de acuerdo, si no tienen un mismo propósito, si no tienen los mismos principios, no pueden andar juntos. Si nosotros no pensamos como Cristo Jesús piensa, ¿cómo andaremos juntos? Si esta mano no obedecería a mi cabeza, ¿sería de verdad mi mano? Si no obedece, tenemos que ver que justamente con el hecho de poder entender que obedecer al Señor, ¿sí?, nos hace parte de su cuerpo, tenemos que ver el hecho de estar. Y eso me llega al segundo punto, al estar. ¿Por qué les digo esto? Porque podría suceder que en el cuerpo, un ser humano, de pronto pierda alguna extremidad, ¿sí? El ser humano, a diferencia de algunos reptiles, no regenera las extremidades que se pierden. Una vez que perdemos una extremidad, la perdimos y ya está. La ciencia médica ha logrado, de cierto modo, volver a implantar, ¿sí?, algunos órganos que se han deteriorado, trasplantarlos de un cuerpo a otro, como también volver a unir algunas extremidades, ¿sí? Yo conocí un par de personas que trabajaban en una carpintería, a los cuales le volvieron a unir un par de dedos. ¿Amén? ¿Alguna vez se cortó alguno un dedo? ¿Sí? Entonces, la ciencia médica ha logrado volver a unirlos, pero en esencia existen esas situaciones. Y cuando una persona pierde un dedo, ese dedo que se cayó, que se desprendió, que se cortó, ¿de quién es? ¿Sigue siendo parte del cuerpo? Sí. ¿Sigue siendo tu dedo? Sí. Ahora, sucede algo particular. La ciencia, los médicos, para volverlo a implantar, tienen que criogenizar ese dedo, ¿sí? Tenemos que correr con ese dedo, al menos en hielo, para que esté frío, y para que después nos vuelvan a poder unir al cuerpo. Y muchas veces, como cristianos, cuando nos alejamos del cuerpo, cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, nos enfriamos. El Señor hace que tengamos un frío, ¿sí? Nos pone en hielo espiritual, si lo quiere ver así, porque nos alejamos del Señor para sostenernos, para que no nos pudramos, lejos del cuerpo. Ahora, evidentemente, con el tiempo, si esa situación se prolonga, ese miembro se pierde. ¿Amén? Y evidentemente, si llegamos a tiempo y lo volvemos a unir, tiene que suceder algo, que el cuerpo lo vuelva a admitir, que no lo rechace. Me estoy poniendo muy técnico y médico, pero es parte del asunto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10:25. Dice así, en la versión en Reina Valera. No dejando de congregaos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios, y nos muestra en el libro de Hechos, que incluso cuando la iglesia recién se estaba formando, porque recordemos que el libro de los Hechos muestra la iglesia primogénia, digamos, las primeras iglesias que se estaban formando, mostraba que tenían aún esos mismos problemas, que había entre los hermanos, entre los miembros del cuerpo de Cristo, miembros que de pronto se cortaban, ¿sí?, se apartaban, se enfriaban, dejaban de congregarse. Ahora, al resto del cuerpo nos manda a hacer algo. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? A través de la palabra, nos manda a exhortaos, ¿sí?, a llamarnos, a decirle, che, vení, volvé, en la iglesia te esperamos, te extrañamos, te necesitamos, sos parte del cuerpo de Cristo. Miralo al que tenés al lado y decirle, sos parte del cuerpo.
No sé qué parte serás, pero sos parte. A ver, es muy necesario, en serio. A ver, uno dice, bueno, si se cortaran el dedo, hay gente que dice, bueno, si me corto un dedo no importa, tengo otros 10. Y sí, sí importa. Quiero que haga conmigo un pequeño ejercicio, muy sencillo. ¿Se animan? ¿Amén? Bien. Abra su mano derecha, ¿sí? Y con la mano izquierda, ¿sí?, agarre el dedo más chiquito, ¿sí? Agárrelo, no lo deje que se doble, ¿sí? Agárrelo fuerte. Y trate de cerrar los otros dedos, ¿sí? ¿Sabe usted que acaba de inmovilizar el dedo más chiquito y con eso logró hacer perder el 50% de la fuerza de agarre de su mano? ¿Sabía usted? Si hoy se perdiera este dedo, mi mano tendría el 50% menos de fuerza. ¿Se da cuenta? Entonces, sucede esto. Sucede que cada miembro del cuerpo es importante. Los necesitamos, aún los dedos chiquitos, ¿sí? Aún aquellas porciones de nuestro cuerpo que parecen ínfimas son necesarias, son importantes. Entonces, tenemos que entender de que para ser miembro del cuerpo debemos de estar. ¿Recuerdan usted cuándo fue la primera ocasión de que el Espíritu Santo se presentó ante la iglesia? ¿Oh? En Pentecostés, ¿sí? El Señor les dijo que se queden juntos, unánimes, reunidos, para que llegue el Espíritu Santo, para que esté allí presente el Señor. La palabra de Dios dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí en medio está el Señor. Amén. Es necesario la unidad. ¿Por qué es necesario la unidad? Y esto me llega al siguiente punto, al hecho de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a ver, mejor dicho, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted es hijo de Dios, usted nació espiritualmente, amén. Entonces necesita del Espíritu del Señor. No sé si le habrá pasado en algún momento, ¿alguna vez se le durmió una pierna? ¿Sí? ¿Vieron qué sensación rara, no? Como que uno la toca y no responde. Uno se quiere parar y no hace caso. La toca y parece que es de otra persona porque no la sentimos, ¿sí? O una mano, cuando dormimos ahí medio cruzado y apretamos la mano, ¿sí? Esa situación sucede cuando a esa porción del cuerpo, ¿sí?, a esa porción del cuerpo le faltó irrigación de sangre. ¿Sabía usted? ¿Sí? Cuando la presionamos, cortamos la irrigación de sangre y esa porción del cuerpo, ¿sí?, ese miembro, se durmió. Quedó ahí, quietito. Entonces, está en el cuerpo, es mío, está pegado, pero no se mueve, no hace caso, no la siento. Y muchas veces a cristianos nos sucede lo mismo, a hermanos que estamos en la iglesia sucede lo mismo. Nos dormimos en el asiento, nos quedamos allí, nos quedamos sin hacer. Y nos puede suceder porque muchas veces nos puede llegar a pasar de que de pronto nos empezamos a sentir, bueno, pero es que yo no me siento parte de la iglesia. Yo no estoy en la misma comunión con lo que se predica ni con lo que se vive. Pero esa situación tiene que ver con un adormecimiento espiritual. Y efectivamente tiene que ver con que la circulación se cortó. Y como ya le dije, lo que es espíritu, lo nacido del espíritu es. Entonces, cuando el Señor mandó al Espíritu Santo, cuando estaban todos reunidos, allí es cuando el Espíritu empezó a fluir
en medio de la iglesia. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y descuidamos el hecho de hacer cosas, de movernos, de ejercer nuestra vida espiritual, empezamos a adormecernos, empezamos a sentir cada vez menos. No es que no sentí la presencia del Señor en la iglesia. Y claro, estás dormido. Es que no me siento tan parte. Y por supuesto, estás dormido. Tenés que empezar a activarte, empezar a moverte. ¿Qué hace uno cuando se le duerme la pierna? Y le empieza a pegar y le empieza a hacer cosas para que se mueva, para que vuelva a circular la sangre, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, mirá lo que tenés al lado y sacudilo un poquito así. No te duermas. No estés dormido. Despertate. Amados, es necesario, ¿sí? Es necesario a veces empezar a entender que somos un cuerpo en Cristo. Esto es discernir el cuerpo, entender de que la iglesia del Señor es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, quiero que veamos también de que parte del hacer, ¿sí? del movernos en el espíritu, tiene que ver justamente con el hecho de crecer. Amén. Yo tengo un discípulo en la célula que es personal trainer, ¿sí? Así que cada vez que me ve a mí, dice, lo voy a hacer correr. y tiene razón, la verdad es que necesito que me entrene un poco más. Pero lo cierto es que él me explicaba y me decía con respecto al cuerpo, y a que los músculos que más se mueven por repetición son los que crecen. ¿Sabía usted? ¿Sí? Por esfuerzo crecen. ¿Sí? Una persona que hace fisicoculturismo, lo que hace básicamente es ejercitar los músculos con pesas, ¿sí? Hacer que se muevan. Ese movimiento hace que ese músculo se lastime, se vuelve a sanar, se lastime, se vuelve a sanar, se lastime y se vuelve a sanar, y cada vez sea más grande, ¿sí? Por el cúmulo de cicatrices internas, por el cúmulo del esfuerzo que está haciendo, entonces ese músculo queda enorme. ¿Amén? ¿Vieron a los tenistas? ¿Sí? ¿Les gusta el tenis? ¿Vieron que el tenista tiene un brazo chiquitito, chiquitito y el otro enorme? ¿Sí o no? No sé si lo han notado. Ese brazo que tiene entrenamiento, que es con el que usa la raqueta, tiene más fuerza que el otro. ¿Por qué? Porque evidentemente es el que hizo ejercicio. Amados, quiero que sepan que crecer duele, ¿sí? Que muchas veces los roces con los hermanos, ¿sí? Lastiman, pero nos hacen crecer. El ejercer nuestra vida espiritual, ¿sí? El movernos, el ejercitarlos, el ir visitar a las personas, el llevarle la palabra de Dios, el hacer la célula, el venir hasta aquí, el escuchar la palabra, el estudiar, el orar, eso es ejercicio espiritual. Amén. Si usted quiere crecer, va a tener que hacerlo. Y le advierto una cosa, el ejercicio espiritual duele, ¿sí? Ahora, dicho esto, creo que entendemos lo que es el cuerpo. Creo que ya estamos a un paso de entender, de comprender lo que significa discernir el cuerpo.